Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Usted que está allí conectándose con nosotros en este tiempo para escuchar una palabra del Señor. Demos gracias a Dios hoy que hoy Dios nos ha dado un día maravilloso, un día para gozarnos con nuestra familia, con los que están a nuestro alrededor, con las bendiciones de cada día, por el aire que respiramos. Démosle gracias a Dios en esta tarde, amén. Y hoy quiero que usted prepare su corazón porque hoy vamos a compartir un tema bien especial, un tema que yo sé que va a hablar a nuestras vidas, que nos va a enseñar cómo caminar con Dios, cómo agradarle a Dios en nuestro diario vivir. Así de que hoy estamos con Nubia. Nubia, buenas tardes, bienvenida. Pastora, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que sea esta palabra tocando cada corazón, Nubia. Amén. Amén. Sí, Señor. Así de que allí vamos, cierre sus ojos o disponga su corazón y vamos a orar. Pídale en esta tarde al Señor que le hable. Padre, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias por esta tarde maravillosa, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para poder una vez más compartir esa tu palabra, para poder una vez más hablar de esas maravillas que tú sabes, Señor, cada día mostrarnos a nuestras vidas por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Y hoy nos das el gran privilegio de poder escuchar una vez más tu palabra. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Dispón nuestro corazón para poder recibir esta palabra de bendición a nuestras vidas, para poder hablar y compartir, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, y de la verdad que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, Nubia, ¿cuál es el tema de hoy para compartir hoy con todos los que nos escuchan y nos ven? La predicación es un estilo de vida de una persona que ama a Dios. Amén. Así es de que si usted ama a Dios y si usted en realidad está dispuesto a caminar con Dios, pues hoy vamos a escuchar esta palabra de ese estilo de vida de una persona que realmente ama a Dios, porque tenemos que también no solamente decirlo, sino también con nuestras acciones demostrarlo, ¿verdad? Demostrarlo, sí, señora, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros en estos últimos tiempos, ahorita donde hay tanta incertidumbre, hay tanto temor, tanto miedo ahorita por esta pandemia, y todo el mundo dice, pero ¿dónde está Dios? Pero es que Dios está escuchándonos, pero Él quiere es que nosotros volvamos a ese estilo de vida que Él quiere que su pueblo esté en una consagración, en una oración, en una fidelidad. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a esas sendas antiguas. Amén. Por eso vamos a buscar Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, ¿no? Sí. O sea, ahorita que usted estaba hablando, Nubia, acerca de cómo Dios quiere que andemos y cómo quiere, es que se han perdido muchos principios y muchos valores, ¿no? Valores, sí, y ya la gente no quiere, como que no está interesada en cómo es que Dios quiere que andemos, no le interesa, lo que interesa es cómo el mundo, que está pidiendo el mundo de nosotros, y eso es lo que está, y por eso este versículo de Jeremías. Por eso es que el Señor ahí hace énfasis de que nos volvamos a esas sendas antiguas, porque es que estamos en una mediocridad, en una mentira, que nos conformamos de ir a la iglesia, pero no nos queremos comprometer, de servirle a Dios, de amarlo, de respetarlo y de tenerlo en nuestros corazones, de apasionarnos. Eso es lo que Dios quiere. Y al volvernos a esas sendas antiguas, hay un sentido de pertenencia del pueblo cristiano. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos diferenciarnos de aquellos que el mundo siempre dice, ay, la gente del mundo dice, no, pero ellos son cristianos, pero el testimonio
Entonces, eso es lo que hace que el Espíritu Santo se entristezca, porque nosotros mismos dañamos ese testimonio. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a volvamos a esas sendas antiguas, donde vamos a dejar que el Espíritu Santo nos renueve nuestra mente, nuestra forma de pensar, de vivir. Hasta dice que vestidos y renovados de esa mente, de lo que Dios de quiere lo que que Dios pensemos. quiere que pensemos. Porque estamos hablando de las personas que aman a Dios, y Pero cómo no deben de andar y cómo es el estilo de vida de esa el estilo persona, de ¿no? vida de Porque a esas veces personas. nosotros podemos decir, yo amo a Dios, pero no solamente sé, de labios. no, y a veces yo amo a Dios, pero no sé cómo andar Es como a Él le gusta, o sea, como a él le gusta. entonces uno pues, bueno, tenemos que ir a las Escrituras y buscar lo que dice Lo que- Dios a través de las de Escrituras. las Escrituras, porque es ahí donde vamos a aprender. Dice que si nosotros leemos la palabra de Dios, ahí nos vamos a enriquecer, tanto espiritual, y vamos a poder hablar, y ahí es donde nosotros vamos a demostrarle al mundo que somos una nueva criatura, renovados, y hemos dejado ese viejo hombre. Por eso es Amén. que Él dice que Él quiere que seamos unas personas que amen a Dios. Amén. Entonces, Y que nuestro estilo de vida sea conforme a esa manera. a esa manera, sí. Ok. Ahora vamos a buscar Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22, 24, ¿verdad? Sí, señora. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. ¿Mm? Sí, por eso ahí dice que dejar el viejo hombre, ese viejo hombre que a Dios no le agrada, que está viciado de tanto pecado, de tanta inmundicia, de tanta mentira, de tanta conformidad, y que Él dice que ya es hora que dejemos todo eso que a Dios no le agrada, porque la venida de Dios está muy cerca. Y dice que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, a la justicia y a la santidad de la verdad. Porque es ahí donde vamos a estar preparados en cualquier momento que Dios nos llame. Amén. Porque si no estamos ni renovados en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios y su justicia y santidad de la verdad, pues no estamos haciendo nada. Sí, o sea, como que esta palabra nos está llamando a que hay un estilo de vida, que Dios quiere que nos apartemos de ese estilo de vida, que es esa manera de pensar del mundo. Porque sí. como nosotros estamos diciendo, es el estilo de vida que una persona necesita para andar conforme a lo que Dios quiere. Y dice, yo amo a Dios, pero entonces tiene que empezar a cambiar su manera de pensar, porque cuando aquí dice renovemos nuestra mente, o sea, cambiemos nuestra forma de pensar. De pensar y de hablar. Lo que decíamos ahora, se han perdido muchos valores, se han perdido muchos principios que pues en algún momento nos dieron. En el temor a Dios ya no hay temor a Dios, porque es lo que el mundo nos está enseñando y lo que estamos siendo como minados en todo. Sí, entonces señora. Dios no quiere sino que nosotros cambiemos y caminemos en esa nueva forma que es conforme a Dios. A Dios, sí, señora. Por eso vayamos, Apocalipsis 2, del 2 al 4. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Por eso es que ahí en Apocalipsis lo dice. Y por eso Juan le hablaba a las iglesias, a esas 7 iglesias, donde les decía que ha dejado su primer amor, porque Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Amén. Que lo más lindo y lo más maravilloso es tener a Dios, porque Dios es el que nos da esa paz, nos da ese gozo. Y cuando nosotros estamos afligidos o tristes, nosotros vamos a la presencia de Dios y Dios nos da esa libertad, ese gozo. Y por medio de la palabra o por medio de una persona, Dios nos habla y quiere que nosotros volvamos a ese primer amor, porque el Señor está muy triste de ver de que el pueblo se ha enfriado mucho, ¿no? Está en ese primer amor. Nos hemos como enfriado mucho. Estamos en una inconstancia, estamos en un confort, en una mentira que nos hemos dejado atrapar del enemigo. Y estamos tan rezagados que a veces no tenemos ni palabras cómo decirle, expresarle al Señor lo bueno y lo maravilloso que Él es con nosotros. Tan fácil que es poder orar y decirle: Señor, como estoy hablando con la pastora en este momento, decirle: Señor, me sucede esto, sabes que te amo, te adoro, eres maravilloso, eres precioso. Si nosotros abrimos nuestros corazones, dice que Él pasa carbón encendido sobre nuestros labios, y si somos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Él, y Él nos lo va a dar. Entonces, ¿quién nos llena de esa sabiduría, esa confianza? Dios, Jesucristo. Y entonces ahí es donde Él quiere que nosotros podamos dejar y orar y perseverar, porque estamos en los últimos tiempos donde dice que Él va a llegar como ladrón en la noche. Amén. Nadie sabe ni el día ni la hora, sino que que estemos buscando la presencia de Dios y enamorándonos cada día más y más de Él. Dice que perfeccionémonos hasta la estatura de Cristo. Tener esa plenitud de la estatura de Cristo para cada día buscar, para nosotros decirle al mundo: mire, hay un Dios que los ama, hay un Dios maravilloso, hay un Dios real, hay un Dios sublime que dio a su único Hijo, que murió en una cruz por nuestros pecados, y Él fue que nos redimió en esa sangre, con Amén. Su preciosa sangre nos redimió. Pero es ahí donde nosotros tenemos que orar y permanecer cada día enamorados de Él, para que no nos suceda como le pasó a esas iglesias. O a esta iglesia como en especial, que Dios le hablaba a esta iglesia, ¿no? Que Él decía que habían dejado su primer amor. Porque aquí Dios está hablando a una iglesia, en realidad le está diciendo que Él conoce sus obras. Sus obras. Y le está diciendo, o sea, que era una iglesia que trabajaba, o sea, tenía paciencia, pero que no tenía celo, ¿sí? Celo por los malos, que probaba también a los que decían ser y no eran. Y que era una iglesia que había sufrido y que había trabajado arduamente por amor del nombre de Dios, pero también era una iglesia que no había desmayado. Pero entonces a veces Nubia, nos vemos como que trabajamos mucho, pero nos olvidamos. De ese primer amor, ¿cierto? Exacto, yo creo que eso pasa como cuando en las parejas. Dios quiere que nos volvamos a Él y que nos enamoremos de Él, pero en las parejas pasa eso, que cuando al comienzo de ese enamoramiento, que como que está ese primer amor y entonces todo son detalles, y entonces todo son atenciones, y entonces hay un trato especial, ¿verdad? Porque como que estamos en ese primer amor. Pero al pasar de los años, muchas veces se vuelve esa relación se enfría, ¿sí? Y lo que dice Nubia, se vuelve esa monotonía, y eso es lo que pasa aquí, y eso es lo que pasaba con esta iglesia. Esa iglesia que descuidó ese primer amor. Exacto, porque digamos en una relación de pareja, uno puede ver que
que bueno, hay los detalles y todo, y con el pasar del tiempo se pierden muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, sí, Entonces, de pronto, si es la esposa o es el esposo, pues sigue llevando el alimento a su casa, sigue trabajando por su casa, sigue siendo responsable, la esposa sigue haciendo su comida, sigue haciendo las cosas de la casa, que es lo que está diciendo que era como esta iglesia, estaban haciendo una buena labor. Una buena labor, sí, pero señora. ya habían dejado el primer amor. Y eso yo creo que es lo que y eso es lo que Dios está hablando aquí, ¿no? Que no descuidemos. Que es lo que Él quiere que como decíamos en este tiempo, cuando decimos que amamos a Dios, tenemos que buscar la manera de demostrarlo. Y una de las cosas es como que parémonos, porque cuando nosotros seguimos leyendo ahí dice, mire de dónde has caído, o sea, parémonos y pensemos en qué momento, perdimos ese primer amor. Sí. En qué momento dejamos de enamorarnos, como en una pareja, ¿no? De pronto tendrían que sentarse a reevaluar, bueno, ¿y en qué momento nosotros se dañó todo esto, cierto? ¿En qué momento dejamos de los detalles? ¿En qué momento dejamos de hablarnos cosas bonitas? ¿En qué momento se perdió y se volvió una rutina? Aquí lo podríamos hablar, se volvió religioso. O sea, hacemos cosas buenas, pero ya no tenemos en cuenta al Señor de las cosas buenas, ¿verdad? Sí, claro, porque por eso es que dice que en un versículo dice que nosotros solamente le hablamos es de labios, mas no de corazón, porque Él quiere es que de acá, de nuestro corazón, salga esa pasión, ese amor, así como la pastora decía, en esa pareja enamorada, que haya esa fidelidad, esa entrega total. Eso es lo que quiere el Señor, una entrega total, 100%. Y que no dejemos, como decíamos ahora, ¿no? O sea, Él quiere que renovemos nuestra mente, Él quiere que, como decíamos en los versículos anteriores, que pasemos de esa vida antigua a esa vida nueva. Pero también quiere que andemos enamorados, amándolo a Él, sí, de una manera especial, de una manera que a pesar de que tengamos dificultades, porque dice, hay un versículo que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero el Señor ha vencido. Amén. Y a veces nosotros lo leemos, pero no percibimos lo que dice el contexto, que ahí dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero tú has vencido. Hay una canción que dice que Dios tiene el control, pero nosotros lo decimos de labios, pero no sale de esa convicción que sale de nuestro corazón, decir, bueno, de verdad yo voy a creer y yo voy a enamorarme de Dios, y voy totalmente, y voy a caminar, sí, que eso es lo que está diciendo ese versículo. Dios quiere que cada día dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero desafortunadamente nosotros los cristianos nos pasa como Tomás. Si no vemos algo, entonces nosotros somos incrédulos. Y a veces, cristiano o no cristiano, la gente a veces quiere tener fe, pero pero viendo. Pero a veces Dios dice que Él a veces se tarda, pero dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, porque Él lo que nos dijo en su palabra, Él cumple. Amén. Sino que a veces nosotros queremos es ya, totalmente. Entonces Él dice, no, que tengamos esa paciencia. Y esa paciencia nos hace cada día más enamorarnos de Dios, para tener ese primer amor, para cada día más confiar en Él. Y andar conforme a lo que Él quiere. A lo que Él quiera, sí, señora. Amén, sí. Entonces vayamos, dice que lo que contamina al hombre, Marcos 7, del 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que decía ahorita la pastora, ese ejemplo que nos colocaba la pastora de esa pareja, porque si esa pareja no hay esa lealtad,
esa fidelidad, sino que hay algo guardado. Entonces, por eso vienen las infidelidades. Y entonces se apaga el primer amor, hay dolor, Nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios. Porque estamos mirando hacia otro lado. Mirando al hombre, sabiendo que la palabra de Dios dice que esta humanidad tiende a pecar, a fallar. Y si falla a la otra persona, ¿cómo será Dios? Que no lo vemos, que no sentimos la presencia. Por eso es que el título dice estilo de vida de una persona que ama a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de hablar, porque nosotros decimos, Señor, acá tu promesa lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero es que Él quiere que eso lo tengamos en nuestro corazón y esas promesas. Dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero nosotros lo decimos, lo repetimos, pero no lo tenemos en nuestro corazón. Y Él dice que ahí es donde nosotros tenemos que orar y clamar. Y dice que de nuestro corazón, de adentro es que salen los malos deseos, la fornicación, los adulterios, las envidias, los problemas, la magnificencia, la insensatez, la soberbia, todas las maldades que contaminan al hombre. Por eso es que Dios dice que tenemos que menguar para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, porque Él es el modelo para nosotros y nosotros vamos creciendo y menguando todas esas impurezas, ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, para que nosotros podamos ser revestidos del poder de Jesucristo. Amén. Y es ahí donde nos vamos a empoderar de las cosas celestiales y le podemos decir, Señor, pero tu palabra dice esto, me enamoro de ti y tomo esa promesa para mí. Y que además Nubia dice que de dentro del corazón está hablando de lo que contamina, ¿no? A veces el corazón se contamina o permitimos que el corazón se contamine y eso nos aparta de Dios. De Dios, sí, porque dice, empezamos a pensar de una manera diferente. Sí, señora. Cuando hablábamos ahorita, ¿no? Cuando esa pareja y ese esposo está dado o esa esposa está dada por su esposo y está buscando como cada día hacer crecer esa relación, tanto el uno como el otro, los detalles y todo, están poniendo la mirada uno en el otro, ¿verdad? En el otro, sí. Pero cuando empezamos a mirar hacia afuera, hacia otras cosas, empezamos a dejar contaminar el corazón. ¿Qué es lo que le pasa? Que nos pasa a nosotros como iglesia, como seres humanos, como personas que decimos que amamos a Dios, es que le decimos a Él que lo amamos, pero a veces estamos mirando afuera. Estamos mirando lo que el mundo nos ofrece, estamos mirando lo que el mundo nos está dando y ofreciendo, y nos estamos enamorando lo de afuera y estamos dejando de lado a Dios. Y por eso Dios quiere que caminemos enamorados de Dios. Sí, amándolo señora, con todas nuestras fuerzas. Sí, señora. Yo hice un resumen, pastora, de esto. Dice, por eso Dios quiere que siempre nosotros los cristianos estemos consagrados a Dios y santificarnos de todo pecado y obedecer a Jesucristo, porque Jesucristo fue para nosotros el modelo para esta humanidad. Es que no solamente para los cristianos, Él fue para toda la humanidad, dice. Porque Él dice, no me acuerdo ahorita la cita bíblica, donde dice que seamos salvos, que Dios, que seamos salvos, Él viene por una humanidad, que sean salvos todos. Dice, que nadie perezca, que todos sean salvos de una condenación. Que todos al arrepentimiento. Que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Pero desafortunadamente el ser humano, dice, la palabra de Dios lo dice, que Él dejó un libre albedrío, el camino ancho y el camino angosto. Entonces nos duele porque la gente no quiere buscar de Dios
y estamos en tiempos ahorita viendo la situación que vemos, esa pandemia, donde salimos a veces con ese temor, ese miedo de salir, de ser contagiados, pero tenemos ese temor, es porque no estamos delante de Dios totalmente el 100% consagrados y diciendo, Señor, cuando tú vengas por mi vida, yo estoy preparado. Bueno, pero no estamos preparados porque no amamos a Dios, no tenemos ese estilo de vida totalmente. Entonces, quiere. Por eso es que dice que nosotros tenemos que cada día menguar para que Él crezca. Nosotros tenemos que crecer en conocimiento, en sabiduría, en ciencia, en discernimiento, en revelación, en la palabra de Dios, para poder ser esos obreros aprobados y no reprobados, que Él no nos va a decir, no, fuimos esos obreros o esos obreros tibios, y Dios dice que nos aparta y que tenemos que estar como esas 5 vírgenes. Eran 10, pero 5 se quedaron durmiendo y las otras estaban orando, clamando cuando vino el esposo. Y eso no es lo que quiere Dios. No, eso no, Él quiere. Él dice que quiere que todos, que nadie perezca, que todos sean salvos de una condenación. Así es. Sí. Vayamos a Deuteronomio 10, 12, 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire, tan bonito, ¿cierto? Sí, es lo que nos dice Pastora, Deuteronomio 10, 12, 13, que si nosotros dice que temas a Dios, que andes en los caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes tus mandamientos, que Jehová y tus estatutos que te escribo hoy, y que tengas prosperidad. Mire, tan lindo el Señor. Es así como cuando un padre le dice, hijo, si tú caminas y tú haces lo correcto, yo en diciembre te voy a dar un regalo. ¿Por qué? Porque has caminado bien, correctamente, has obedecido lo que le dice sus padres, no has sido una persona rebelde, ni apática, ni grosera con sus padres. Entonces ahí los padres los va a premiar. ¿Cómo será nuestro Padre Celestial que si nosotros vamos a tener, vamos a que temas, andes, ames, sirvas, guardes mandamientos, estatutos? Y dice que Él nos va a dar una prosperidad, ese regalo de vida que nos tiene en el cielo. Amén. Esa corona. De hecho ahí en Josué dice que el Señor le dice a Josué, esfuérzate. En uno dice, esfuérzate, sé muy valiente para poner por obra lo que te he mandado. Y le dice que cuando haga todo eso, será prosperado en todo lo que hagas. Aunque a veces creemos que la prosperidad es dinero, ¿cierto? No, la prosperidad no es dinero. O sea, dinero. La prosperidad de la que Dios nos está hablando es una prosperidad donde hay paz, donde hay gozo, donde no nos angustiamos, donde Dios está siempre por nosotros, estamos confiados. Amén. Cuando dice no temas, entonces ahí viene una prosperidad a nuestra vida espiritual. Y ya no nos desesperamos como el mundo lo hace. Pero entonces, ¿qué es el estilo de vida que Dios quiere para bendecirnos? Es lo que estamos hablando hoy. El estilo de vida de una persona que ama a Dios es un estilo de vida que realmente se note. Es un estilo de vida que realmente muestre que está amando a Dios por sus acciones. Pero aquí nos está dando unos parámetros, ¿cierto? Sí, señora. Unos parámetros para que nosotros entendamos que hay cosas que dejar, que hay cosas que nos están contaminando, que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar, ¿verdad? O sea, nos está dando unos parámetros para que podamos llevar ese estilo de vida cuando decimos que amamos a Dios. A Dios, sí, señora.
Ahora vayamos a Deuteronomio 11:1. Dice, y amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, y dice aquí todos los días. Todos los días. Eso es importante, Es ¿no? importante porque Todos los nosotros días. tenemos que amarlo todos los días y es hermoso. Amén. Cuando nosotros nos dejamos dirigir del Espíritu Santo, es algo tan hermoso, porque a veces nosotros vamos a hacer algo y no le pedimos a Dios la dirección, pero el Espíritu Santo como que nos reargulle y dice, pero no has venido a esa fuente, y Él quiere que nosotros vayamos a esa fuente. Amén. Y dice que guardarás, dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardarás las ordenanzas, sus estatutos, así como Él le decía a Moisés, cuando Él llevó a Moisés lo apartó y le dijo que tenía que leer las ordenanzas, las tablas, cuando el pueblo se volvió rebelde, cuando el pueblo estaba tan incrédulo, porque ellos no entendieron que era que él tenía que tener un tiempo de intimidad con Dios para poderle dar a ese pueblo lo que Dios le había dicho que escribiera en esas tablas, que eran los estatutos, las ordenanzas y todo. Pero cuando él llegó, ellos habían hecho... Y dice, como dice acá, ¿no? Y dice que es para que se guarden todos los días. Ahora viene a mi mente que hay gente que es algo que uno como hombre a veces, algunos dicen, bueno, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Trato de no hacer nada malo. Pero ya el fin de semana me desordeno. Sí. O sea, ese no es lo que Dios quiere, ¿no? Dios no Pero quiere. hay otras personas que dicen enero, febrero, marzo, pero enero, febrero, marzo o diciembre, bueno, vamos a decir que desde abril, después de abril. En ¿cierto? noviembre ya se empiezan a apartar. En noviembre nos empezamos como a apartar, nos empieza la gente como a apartarse. Y dije, y cuando llegue abril, que es la Semana Santa, entonces, vuelvo otra vez y me ubico, ¿cierto? Y resulta que no, Dios dice que una persona que quiere agradar a Dios, que ama a Dios, tiene que ser todos los días, con una necesidad, con un anhelo de decir, hoy quiero obedecer la palabra de Dios. Hoy quiero guardar sus mandamientos. Esto es de un diario vivir, minuto a minuto y segundo a segundo. No podemos descuidarnos. No podemos porque descuidarnos. Dios no porque quiere eso. ¿Quién nos ataca? ¿Quién está ahí escuchando de que estamos con un pie con Dios y otro pie en el mundo? Pues Satanás, porque él quiere hacernos presa a nosotros, y él, así como le dijo, él fue ante Jesús y le dijo, déjeme probar a Job, déjeme tocar ante Dios, y le dijo, déjeme tocar a Job, y el Señor le dijo, toque tu cuerpo, mas no toque tu alma, porque él sabía que Job lo amaba. Entonces él es el que va y nos acusa. Él nos acusa y nos dice, mire, es que cristianos, y mire, es que está ahí tibio. Y antes él se ríe de ver de que nosotros decimos. Y por eso Dios quiere que nosotros. Y Dios no quiere, porque Él quiere que tengamos un estilo de vida que amemos totalmente el 100% Amén. A Dios, y que nosotros seamos esa piedra de testimonio, que dice la palabra que seamos sal. Y que nosotros seamos esa luz para que la gente diga que tiene esa mujer o ese hombre, esa niña, ese joven. Entonces es ahí donde podemos decir, tenemos a Jesucristo, el Salvador, el que nos redimió de nuestros pecados. Amén. Entonces vayamos ahora a Proverbios 3, del 1 al 8. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los
ante los ojos de Dios y los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo, Qué ¿no? hermoso, ¿cierto? Amén. Dice pastora, lo más de lindo, porque dice, él habla, ese versículo habla sobre la exhortación a la obediencia. Y si lo leemos todo, del 3 al 35, es algo que nos edifica. Y nos dice, él dice que no te olvides de mi ley, dice, y guárdalas en tu corazón. Los mandamientos, dice que es como, porque es largura de día y de años de vida, y paz, dice, te aumentarás, dice que las atemos a nuestro cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, cuando nosotros ahí somos esas piedras de testimonio donde estamos enamorados, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos ese primer amor. Y al tener ese primer amor, entonces la gente se va a dar cuenta, así como dice la pastora, cuando uno está enamorado, una persona enamorada refleja ese gozo, esa alegría. Uno se sonríe bastante, y uno no tiene ira, no tiene ni contradicciones ni nada, sino uno quisiera que esa persona esté en ese momento con uno, feliz, contento. Y eso es lo que Dios quiere, así también con Él, que nosotros nunca, dice que airados, porque esta carne se deja contaminar o se deja llenar de ira. Dice airados, pero no pequéis. Y a veces nosotros nos dejamos llenar nuestros corazones de dolor, de amargura, de tristeza, de aflicción. Y por eso es que dice que no dejemos de contaminarnos, que saquemos de nuestros corazones algo que contamina nuestro corazón, porque es que si el corazón está contaminado, el Espíritu Santo no puede morar, porque dice que Él es sensible. Y cuando el corazón está contaminado, dice que plagado de todo ese pecado, el Espíritu Santo se va. Pero cuando nuestro corazón está limpio, puro, entonces el Espíritu Santo es el que va a reinar en nuestro corazón. Y es ahí, y como dice ahí la palabra, o sea, lo contristamos. Sí, lo contristamos. Realmente es eso, que el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Seguramente no se va, porque la palabra dice que nosotros ya lo recibimos, está ahí. No se va, pero sí se apaga, se contrista. Entonces dejamos de recibir como esa dirección, esa voz, escuchar esa voz y de sentir ese gozo del Espíritu que está en nuestras vidas, porque se apagó, ¿sí? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que se apague. Por eso dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces nos apoyamos en algo, pero Dios dice que tengamos prudencia y que nosotros pongamos la mirada, fijar los ojos a Dios. Amén. Porque es Dios el que nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a afirmar, nos va a guiar, y es el que Él dice que Él es refrigerio para nuestros huesos. Amén. Y medicina. Además de que nosotros siempre hay esta palabra cuando dice que no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, también está diciendo, la gente dice, yo amo a Dios a mi manera. A mi manera. Yo sigo a Dios a mi manera, ¿cierto? O sea, y queremos hacer todo a nuestra manera. Eso es apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dios quiere es que lo hagamos a la manera del Señor, como Él exige en su palabra. Y así por eso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para decir, bueno, si yo realmente amo a Dios, yo voy a obedecer sus mandamientos, yo voy a amar sus mandamientos, yo voy a caminar en sus mandamientos, ¿cierto? Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros, dice que también ella es medicina a nuestros huesos, sí, ¿no? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y no seas sabios en tu propia opinión.
O sea, que nosotros tenemos que reconocer a Dios que en todo lo que hagamos, totalmente en todo lo que hagamos, cuando vamos en una vereda, cuando salimos, porque la palabra de Dios dice que cuando salgamos, que nosotros tenemos que orar para que Dios nos guarde la salida, nuestra entrada, que Él nos guarda, nos hace invisible de todo hurto, de todo atraco, de una muerte así repentina, que a veces no sabemos. ¿Por qué? Cuando estamos en una dirección con Dios, Dios nos protege y nos guarda. Y Él nos va a decir, por ahí no se van a meter porque por ahí hay peligro. Hay peligro. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí lo dice, que si nosotros tememos a Jehová, Él es medicina para nosotros y medicina para nuestro cuerpo. Ahí lo dice la palabra de Dios, y vamos a andar tranquilos cuando nosotros estamos bien delante de Dios, que Amén. Tenemos ese primer amor, que estamos consagrados a Él, estamos en una santificación y lo amamos. Él nos va a decir el peligro y nos va a guardar de todo mal y peligro y nos va a proteger. Amén. Por eso tenemos que apartarnos de las cosas que a Él no le agradan, apartarnos de lo que el mundo nos ofrece. ¿Sí? Santificarnos en la palabra de Dios. Señor. Amén. También del viejo hombre, dejar esas malas costumbres. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque a veces hay cristianos que dicen, yo tengo un familiar que pues él dice que es cristiano, pero yo le decía, no parece cristiano, porque él cuando llegaba, antes de llegar a una casa, él se sacudía y se quitaba así de todo, y cuando salía también hacía lo mismo. Yo le decía, esos son como agüeros, y a Dios no le agrada eso. Si usted va confiado en Dios, pues Dios lo va a proteger, y Dios va a repelar todo ataque del enemigo. Dice que Él no lo va a dejar que el enemigo lo vaya a sitiar, ni lo vaya a mandar dardos, sino que usted va lleno del poder del Espíritu Santo y usted va a poder hablar. Va a ser la obra lo que Dios le manda. Aquí en el Juan 17 me parece tan lindo ese versículo, porque dice que Jesús oraba por los discípulos. Y oraba, oró por ellos, y aparte dice Señor, en esa oración le dice, Señor, pero no son del mundo, pero en el mundo están, ¿verdad? Sí, dice, señora. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. O sea, Dios quiere que nosotros seamos santificados a través de la palabra de Dios. Sí. Y aunque no estamos aquí, sí, dice que no nos dejemos contaminar con las cosas de aquí, sino que nos santifiquemos en esta palabra, que es la palabra de Dios. De Dios. Ese es el estilo de vida. Es el estilo de vida, perdón. Que Dios quiere que nosotros... por eso dice que Jesucristo fue el modelo para el cristiano. O para todo el mundo. Para el mundo entero. Para el mundo entero, pero para entonces, que lo reconozca, que pero siga su camino. Entonces, cuando una persona que es secular, digamos, que ve una persona que no conoce y que llega a los pies de Cristo y que hace la oración de fe y empieza a Dios a hacer ese proceso y ese primer amor, ese enamoramiento, como lo decíamos anterior, y es ahí donde esa persona empieza a amar. Entonces va a haber ese cambio, porque ya no va a estar orando ante una imagen, él va a estar orando de rodillas, y él va a sacar lo que hay en su corazón, lo que él le puede decir al Señor, decirle: te amo, te adoro, eres precioso, eres hermoso, eres fiel, eres todo para mí. Y es ahí donde sus palabras lo va a llenar, cuando nosotros le decimos al Señor: me haces falta, Señor. Hoy es un día maravilloso, pero sabes que te he fallado, no te he buscado como tú quieres.
Entonces ahí empieza Dios a hacer ese proceso en esas personas que no lo conocían, que adoraban imágenes, pero ya ahora, como ya tienen un nuevo pensar y han buscado de la presencia de Dios, entonces ya reconocen que Dios es un Dios supremo. Amén. Y que ellos van a estar de rodilla ante la presencia de Dios. Amén. Sí, entonces por eso dice él que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y es ahí donde dice que nosotros tenemos que ser esas piedras de testimonio. Cuando nosotros somos esas piedras de testimonio, la gente va a decir, ¿qué tiene esa persona? Esa persona que no trabaja sino está en la iglesia o está en su casa orando y de todo, pero se nota esa paz y esa tranquilidad y de todo. Entonces es porque Dios ha cambiado y ha renovado nuestras mentes y nos hemos apartado de ese viejo hombre, de esas malas costumbres. O sea, tenemos que entender que aquí estamos, pero no vamos a vivir conforme a lo que el mundo ofrece, sino conforme a Dios. A Dios, sí, señora. Entonces dice que a veces nosotros, por eso es que el Señor dice que los tibios los va a vomitar, porque el pueblo está tan acomodado, y entonces dice, no, yo puedo ir a la iglesia y yo puedo irme a una taberna a tomarme un sifón con mi esposo. Eso no es pecado, pero en la Biblia no dice que nosotros tenemos que ir a una taberna o una discoteca a tomarnos un sifón con el esposo. Ahí no lo dice. Entonces la gente, el cristiano tibio, trata de acomodar las cosas a su manera de él. Y cuando uno le dice, no, eso es pecado, porque en la Biblia no lo dice. Dice la palabra de Dios, o sí o no, aunque nos duela, pero la gente no quiere entender. Entonces por eso es que dice que a veces nosotros cometemos y fallamos y nosotros en ese momento estamos contentos y alegres, pero después viene el dolor y viene un arrepentimiento, y es cuando dice que nosotros tenemos que rasgar nuestro corazón, rasgar el corazón y pedirle perdón a Dios por habernos equivocado. Y por eso dice que viene el dolor y el arrepentimiento de fallarle a Dios. Por eso dice que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales despiertos para que Dios nos hable. Por eso Dios, cuando nosotros vamos a hacer algo, nosotros tenemos que ir y decirle al Señor en una intimidad, mira, Señor, ¿será que yo puedo ir por allá o será esto? Pero Dios nos va a redarguir en nuestra mente, o nos va a decir... Sí, o necesariamente nosotros cuando leemos la palabra ya sabemos que lo que debemos mal, y lo que no debemos hacer. Ni siquiera tenemos que orar, sino sencillamente la palabra nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Dice que derribar la hueste de maldad, todo dice, para que el enemigo no nos ataque. Amén. Porque es que el enemigo viene después la incredulidad. Yo saqué unas características, o sea, la incredulidad, la inconstancia, dice, porque el Señor quiere es que perseveremos en la oración, que estamos en un conformismo, que carecemos de una vida plena en Jesucristo. A veces tenemos huesos secos, como lo dice en Ezequiel, que huesos secos. Estamos tan rezagados que a veces no nos salen palabras frescas, no hay esa unción, no estamos revestidos porque estamos tibios. Entonces dice que tenemos que vivir en una libertad, servirle a Dios. No hay esa motivación que le agrade al Señor, y Él se queda quieto. Y a veces nosotros nos sentimos y decimos, no, pero hicimos una oración, pero no sentí al Señor cuando tenía ese primer amor. Entonces el Señor quiere que nos volvamos a ese primer amor, y cuando nosotros nos volvemos a ese primer amor vamos a sentir la presencia de Él, ese aroma. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder soltarnos en la presencia de Dios cada día y enamorarnos de Dios, comprometernos. A veces nos comprometemos y decimos, Señor, perdóname,
mis labios me hicieron fallar. Por eso dice que a veces mejor quedémonos callados, porque a veces decimos, no, sí, yo me comprometo, y después digo, Señor, me arrepentí. Entonces a Dios no le agrada eso tampoco. Amén. Tenemos que apasionarnos por el Señor Jesucristo, teniendo un tiempo de intimidad con Jesucristo, orando, clamando, orando por la iglesia, por el avivamiento de nuestra iglesia, orando los unos por los otros, orando por los hogares, orando por nuestra nación, orando por la pandemia, que Dios nos guarde de todo temor, de todo miedo, porque no sabemos que venga esta pandemia. Dice que viene un brote más. Entonces nosotros tenemos que estar ahí alerta, buscando la presencia de Dios para que Dios nos hable por medio de la palabra de Dios. Dice que volvernos al primer amor, disponernos, servirle, prepararnos cada día, orando, leyendo la palabra de Dios, porque leyendo la palabra de Dios, ahí vamos a ser instruidos, vamos a pedirle a Dios esa sabiduría y ese conocimiento para poder nosotros predicar, para nosotros hablarle a las personas, porque a veces nos dicen, Jesucristo, ¿quién fue Jesucristo? ¿Y qué hizo Jesucristo en la tierra? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por qué Él derramó su preciosa sangre? Que los cristianos hablan de que derramó su preciosa sangre. Y a veces no sabemos esas cosas básicas. Sí, definitivamente hay muchos lineamientos de la palabra de Dios que están aquí escritos en su palabra, que Dios quiere que nosotros caminemos en Él y que nosotros, para hacer la voluntad de Dios y para agradarle a Dios. Bueno, el tiempo se nos está yendo, pero vamos hoy a darle gracias a Dios porque es lo que Dios nos ha hablado hoy. Y la pregunta sería en esta hora es, ¿tú sí crees que estás llevando un estilo de vida que esté agradando a Dios? ¿Cómo estamos llevando nuestro estilo de vida? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios y de su palabra? Y si hoy Dios nos ha hablado, nos ha confrontado, nos ha enseñado a través de esa palabra, ¿qué está hablando Dios a mi vida? Usted no está ahí por casualidad, usted no se ha conectado hoy porque fue una casualidad, no es porque Dios tal vez te está hablando y lo permitió para que hoy tú entregues tu vida o de pronto reflexiones o medites en qué área de tu vida tienes que cambiar o definitivamente cómo tienes que cambiar y acercarse un poco más a la palabra, empezar a leer las escrituras, empezar realmente a asumir la palabra de Dios y decir, yo quiero caminar en esta palabra. Bueno, Nubia, yo quiero que hoy oremos por esas personas que hoy nos están escuchando, que están conectadas, que como hoy decíamos, como este estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos, pues que los que no lo estén llevando, para que Dios les ayude a poder como direccionar su vida. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a realmente agradarle a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar. Así de que, bueno, yo quiero que usted ore, Nubia, por aquellas personas que estamos y que están en esa necesidad. Amén. Bueno, sí. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, venir ante tu presencia, Señor. Y es algo tan hermoso, precioso, Señor, estar, Señor, predicando tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el que nos da esa sabiduría, esa ciencia, ese discernimiento, esa revelación, ese entendimiento, para poder, Señor, transmitir, Señor, por estos medios, Señor, tu palabra, Señor, Padre de la gloria, donde podamos tener ese conocimiento, Señor, lo que es la verdad, Señor, Padre, porque sabemos que tu venida está pronto, Señor, y sabemos, Señor, que tu palabra quiere, Señor, que seamos, Señor, confrontados con tu palabra, aleluya, Señor, sí. Y que cambiemos nuestra forma de pensar, de hablar, y nuestra manera
manera de ver las cosas, Señor, tan real, tan sublime que eres tú, Señor, precioso, porque sabemos, Señor, que tú quieres que nos volvamos a ese primer amor, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos de agonía, tiempos de persecución, tiempos de temor, de miedo, Señor, donde vemos, Señor, que la gente está, Señor Padre, confundida, Señor, cayendo al pecado, Señor. No hay, Señor Padre, oh Dios amado, donde tu palabra dice que tú eres el mediador entre Dios y los hombres, Señor. Pero, Señor, sabemos que somos, Señor Padre, esas piedras de testimonio, Señor Padre, para hablar, para clamar, para interceder, Padre, por estas personas que están padeciendo esta pandemia, Señor, este COVID-19, Señor, donde, Señor, no hay esas esperanzas, Señor, pero sabemos que tú eres esa esperanza, Señor. Tú eres el alfa y omega, el principio y fin de todas las cosas, Señor. Y te pedimos, Señor, Padre, que tú te glorifiques, Señor, por estos medios, Señor, aquella persona, Señor, Padre, que va a ver o está viendo, Señor, Padre, la predicación, Señor Padre. Ayúdala, Señor Padre de la gloria, que esta predicación sea rema, Señor, para cada persona, Señor. Ayúdala, precioso Dios, Padre celestial. Levanta, Señor, a cada persona, Señor, que esté pasando, Señor, por cualquier circunstancia, Señor, Padre de la vida, Señor. Padre, si hay dolor en su corazón, si hay pecado, si hay, Señor, hay personas en estos momentos que están en sus casas, Señor, donde hay este confinamiento, Señor, de esta pandemia, Señor, Padre, pero a solas se sale, Señor, y está viendo pornografía, que a Dios no le agrada la pornografía. Oh, Señor, toma el control, Señor, de estas personas, Señor, Padre, para que estas personas dejen la pornografía, Señor, que a ti no te agrada, Señor, los deleites, las pasiones desordenadas, la mentira, el engaño, Señor, Padre, la ira, Señor, tu palabra dice que airados, pero no pequéis, Señor. Toma el control, Señor, Señor, de estas personas, Señor. Padre, que haya un corazón afable, Señor. Haya un corazón, Señor, donde haya medicina, su cuerpo, Señor, Padre. Que sea ese refrigerio, Señor, para ti, Señor, Padre. Donde estas personas, ahí se le dieron las citas bíblicas, Señor, para que estas personas busquen, Señor, leer la palabra tuya, Señor Padre, donde habla sobre la exhortación, donde habla, Señor, del primer amor, donde habla, Señor, la fidelidad, la entrega, Señor Padre, la gloria. Libera, Señor, libera a los jóvenes, Señor, libéralos, Señor, de la rebeldía, de la apatía, de la incredulidad, Señor, para que los jóvenes, Señor, se comprometan a ti, para que los jóvenes te busquen, Señor, para que los jóvenes tengan, Señor, la mirada a ti, Señor Padre, donde ellos se enamoren, tengan ese primer amor, Padre, la gloria, donde ellos te amen, te adoren, Señor, y glorifiquen tu nombre, Señor, porque estamos en tiempo, Señor, donde tu venida está pronto, Señor, donde dice tu palabra que, Señor, que tú vendrás por una novia ataviada, sin verrugas, Señor, Padre, la gloria, donde estemos, Señor, Padre, en una santidad y en una comunión contigo. Ayúdanos, precioso Dios, a caminar contigo, agarrados de tu preciosa mano, poder obedecer sus estatutos, sus preceptos, tus mandamientos, Señor Padre, para confiar en ti, Señor Padre de la gloria, y volvernos a esas sendas antiguas, Señor Padre, donde tú quieres, Señor Padre, que tu pueblo vuelva a esas sendas antiguas, donde haya ese aceite, Señor, donde haya esa frescura, el Espíritu Santo, donde, Señor, donde hay medicina para nuestros cuerpos, Padre, donde podamos, Señor, hablarle, Señor, a las personas que tú eres el Salvador, que tú eres, Señor, el mediador entre Dios y los hombres, Señor Padre. Ayuda, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor Padre, aquellos que están tristes, Señor, aquellos, Señor Padre, que odian las cosas tuyas, Padre, la gloria, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, guíanos, levántanos, Señor Padre, la gloria, Señor. Y te pedimos, gracias, Señor Padre, la gloria. Muchas
muchas gracias porque tú por eres cada bueno, vida, Señor, porque para siempre es tu Gracias, misericordia, Señor. En el Que sea la nombre de bendición del Jesús. Padre, del Hijo, del Espíritu Amén. Santo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Nubia. Gracias, un pastora. tema muy lindo para nosotros en este tiempo, sobre todo que hay mucha gente que está como desubicada en cómo buscar a Dios y cómo agradar a Dios. Entonces, y están tan desenfocadas en otras cosas que quieren buscar el mundo. pero y bueno, no quieren, pero hoy esta palabra esta ha sido una palabra va palabra a de ser- bendición para podernos corregir y caminar en ese propósito. Así de que nos alegra mucho que hoy esta palabra usted la haya recibido en su corazón y que sea esa palabra, como dice allí, que sea como la lluvia que cae sobre la tierra y que va a dar fruto en su corazón. Amén. Al 100%, que no se Amén, pierda amén. en su corazón. Amén. Amén, sí, señora. Recuerde que también estamos aquí mañana jueves a las 7 de la noche conectados en nuestro Amén, culto de sí, poder. Señor. El sábado a las 10 de la Amén. mañana nuestro ayuno. Y el domingo, pues que nos congreguemos por estos medios. Igual, gracias a Dios por estos medios, porque nos podemos congregar Amén. todos unidos el Unidos. domingo a las 9 de la mañana. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.